yo les voy a explicar un poco cómo esta pasión que tenemos todos hoy en día por el fútbol tuvo sus orígenes. La FIFA es una de las 5 multinacionales más importantes del mundo hoy en día por todo lo que mueve. Tengamos en cuenta de que tiene 211 afiliados la FIFA y 193 la ONU. Ahí data la importancia. El evento televisivo más importante de todos los tiempos es el Campeonato Mundial de Fútbol. Hasta algunos países dan asueto el día que juega la selección. Bueno, vamos un poquito a la historia. Hoy en día es muy fácil ver esta pasión, pero ¿cómo empezó? Todas las grandes civilizaciones de la historia tuvieron vestigios de juego de pelota. Ya en la época de las cavernas, el hombre primitivo pintaba escenas lúdicas donde se los veía pateando un objeto redondeado. Y toda esa historia termina en la taberna Frimasona en Londres el 26 de octubre de 1863, cuando nace el fútbol como deporte. Bien, hubo un hecho muy importante para llegar a esto, que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso que trajo un cambio tecnológico, económico, social muy importante, que se produce en la Gran Bretaña entre 1750 y 1840. Se cambia para el nacimiento de la máquina de vapor, con lo cual la navegación a vela pasa a tener caldera. Se cambia con la creación de los altos hornos el carbón por el acero, y nace el capitalismo económico e industrial. Surge la producción en masa, o sea, se abandona esas producciones que se hacían con trueque en los talleres y pasa a tener gran importancia en las fábricas. Esas fábricas se instalan en las ciudades, entonces produce una gran migración de rural, donde vivía la gente, a urbana. Disminuye la mortalidad infantil, mejora el nivel de vida y empieza la gran producción en masa. Otro hecho importante fue de que en 1805 la Armada Británica vence a la Armada Invencible de España y a las francesas con el dominio de los mares. El dominio de la Gran Bretaña llega hasta finalizada la Primera Guerra Mundial, o mediados de la década del 15, de los 1900, y crea dos clases sociales, digamos. Los que tenían que ir a trabajar todos los días y los pudientes que tenían tiempo ocioso. Los que tenían el tiempo ocioso se dedicaron a crear la mayoría de los deportes que aparecen en ese periodo en la Gran Bretaña. Bien, los reyes a este entretenimiento popular no querían que existiera, porque relajaba la preocupación por las guerras. En ese momento estaba en la guerra entre Francia y Gran Bretaña, entonces lo prohíbe. Ese entretenimiento popular pasa a jugarse en los conventos, donde el poder real no llegaba. Sigue expandiéndose, ahí se van achicando los terrenos de juego, la cantidad de jugadores, y vuelve a saltar al pueblo. Y esa clase pudiente empieza a ir a los colegios, a las universidades, y después se va incorporando a las actividades deportivas. Es así que se funda el primer club dedicado exclusivamente a jugar al fútbol, que es el Sheffield Football Club. Hoy en día su cancha todavía existe, no es ninguno de los que están en las divisiones inferiores de los clubes, y así se va desarrollando. Recuerden que en ese momento no había radio, no había cine, no había televisión, no había celular, no había wifi, no había nada. Entonces la comunicación era a través del incipiente ferrocarril, que nace curiosamente en esta segunda etapa de la Revolución Industrial. Después de fundado el primer club, sigue tomando popularidad, y es así de que en octubre del
En octubre, el 26 de octubre de 1863, se crea en Londres, en la taberna Frimasona, se hace el primer reglamento de fútbol y nace la Federación Inglesa de Fútbol. Bien, sigue desarrollándose la cosa y en 1871 se crea la primera, la FA Cup, que llega hasta nuestros días, se juega la final en Londres, el primer sistema de copa que se juega en el mundo. En 1872 la Federación Escocesa invita a la inglesa y en 1880 ya estaban fundadas las 4 federaciones británicas. Otro dato curioso es que en 1885, y volviendo para atrás con el tema de los sportmen y los dueños de las empresas, recorriendo el domingo, que era el día de descanso, veían de que en algunos partidos había mucha gente y en otros nadie. Entonces, se ponen a estudiar cómo era el caso y se dan cuenta que trayendo los mejores jugadores de Escocia y pagándoles, van creando mucho más nivel. Entonces, le pagan a los jugadores, cobran entrada y la Federación Inglesa pone el grito en el cielo. Otro se juega por amor al arte. No, imposible volver para atrás. O sea que en 1885 el fútbol nace profesional en Inglaterra. Hay una película muy interesante, El Juego de Caballeros, y que está en Netflix, y que es casualmente lo que abarca este periodo donde nace como profesional el fútbol. Bien, a través de los marineros los van distribuyendo por las colonias y por el mundo. Cruza el Canal de la Mancha, se desparrama por Europa y el 21 de mayo de 1904 se funda la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o sea, la FIFA. Bien, ahí tenemos el panorama completo. ¿Cómo llega a la Argentina? Llega de dos formas. La forma bárbara, a través de los marineros, y la forma reglamentada, porque toda esa colonia inglesa, británica, mejor dicho, que viene de Argentina, no vino a trabajar el campo, vino a aplicar sus conocimientos sobre las compañías de seguro, los ferrocarriles, los tranvías, las obras cloacales de desagüe, los bancos, o sea, un montón de actividades nuevas que solo ellos dominaban. Así que así vienen y ponen su primer, el Buenos Aires Cricket Club, y empiezan a jugar al cricket. En 1863 nace el fútbol como deporte, y el director del The Standard, que era uno de los dos periódicos de habla inglesa en Argentina, con el reglamento se acerca a los muchachos del Buenos Aires Cricket Club y dice: hay un nuevo deporte. Y allí, gracias al señor Thomas Hawke, se realiza el primer partido de fútbol en lo que hoy en día es el Panamericano. Thomas Hawke fue el padre del fútbol argentino. Lentamente, y con las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, desaparece el fútbol hasta que en 1882 arriba a Buenos Aires Alejandro Watson Hutton, que funda el English High School, de ahí surge el alumni y le da impulso, teniendo la idea de los sportmen de practicar deporte, para que los alumnos pudieran salir de la calle, del alcohol, de la droga, y tuvo un montón de apoyo estatal con diversas normas y reglas. Entonces se fundamentó la utilización o la realización de las actividades físicas en los colegios. Bueno, después les va a hablar Carlos seguramente de lo que es el English y lo que es el alumni. Y hay un tercer personaje muy importante que fue Francis Chevalier Boutel, que fue el presidente de Lomas y que asumió la dirección técnica de la dirección de la AFA en aquel momento y dictó varias medidas importantes, entre ellas la creación de las copas de selecciones y copas nacionales, de las cuales les va a seguir hablando el amigo Pablo. Y
la creación de la selección nacional, y aparte se dio cuenta de que el fútbol argentino estaba formado por muchos indios y pocos caciques. Traducido, todo el mundo corría atrás de la pelota, pero ninguna tenía, sabía cómo jugar de una forma distinta. Entonces trae en 1904 el Southampton, en 1905 el Nottingham Forest, en el 9 viene el Everton y el Tottenham, y ahí al principio, como bien lo explicó Ricardo, ganaban los partidos por goleada. Y bueno, el único que podía dar un triunfo a estos británicos que venían fue la noche de 1906 a los británicos de Sudáfrica. Quiere decir que este señor hizo mucho por el fútbol argentino en los 5 años que gobernó la antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino.